La realidad es que en mi familia nunca nos hemos considerado creyentes de lo paranormal, fantasmas, espectros, apariciones y demonios, nada de eso ha estado dentro de nuestro sistema de creencias. Por ese motivo, este tipo de contenidos los consumimos como mero entretenimiento, jamás pensando ser protagonistas de alguna de estas historias. También me gustaría decir que no éramos ajenos a las historias de terror, ya que, al menos yo, crecí escuchando constantemente los relatos de la abuela. A diferencia de nosotros, ella tenía muchas experiencias personales y de sus familiares cercanos que decía llegaron a encontrarse con brujas, duendes, nahuales y apariciones, e incluso con el mismísimo Lucifer, según contaba ella. Por eso, en cierta forma, me había formado una idea, una imagen vaga, de cómo lucen esos espectros y demonios. Por eso, aquella noche, cuando presencié actividad paranormal, tuve mucho miedo, algo que jamás había sentido ni viendo 1000 películas de terror. Mi abuela, por ese entonces, vivía en Mazatlán, ya que al estar al nivel del mar le hacía muy bien a su salud. Mi papá le había comprado su antigua casa, la casa al sur de la ciudad en la que ella habitó desde que se casó con mi abuelo, en la que crió a mi mamá y sus hermanos, y en la que, según ella, había enfrentado a varias entidades paranormales, incluida una bruja que había tratado de robarse a mi tío Ramiro cuando apenas era un bebé. Mi tío Ramiro siempre fue un bebé risueño, blanco como la nieve y con las mejillas sonrojadas. Parecía un bebé de comercial, según decía mi abuela, pero un día comenzó a decaer, se veía apagado, con los ojos sin vida y aquella sonrisa que siempre iluminó su pequeño rostro fue sustituida por una boca triste que apenas si quería comer. Por supuesto, lo llevaron al doctor, pero no podían diagnosticar algo concreto, anemia decían algunos, una infección en la médula, tal vez proponían otros. Pero la abuela desde el primer día había visto unas pequeñas marcas en el brazo de su hijo que la hacían dudar del verdadero mal que aquejaba a su pequeño. Tras algunas semanas, la abuela recuerda que despertó de madrugada. Durante los minutos en que reaccionaba por completo, al mover el brazo, se dio cuenta de que mi tío Ramiro no estaba a su lado. Fue en ese instante que escuchó el llanto del bebé, apenas por un segundo, pero fue callado como si alguien le pusiera algo en la boca. La abuela se levantó de un salto, dándole un tremendo golpe a mi abuelo para que también se levantara. Prendieron una lámpara, y para su sorpresa, el bebé no estaba en ningún lado de la habitación. Fue en ese momento que escucharon de nuevo al bebé, y mi abuela y mi abuelo salieron corriendo para encontrar a su hijo casi junto a la puerta principal, que estaba abierta completamente, y el niño, en ese momento, tenía aquellas marcas en el brazo frescas, como si algo le hubiera mordido esa noche. Ninguno de mis abuelos volvió a dormir, ambos sabían, por su conocimiento de las leyendas, lo que estaba pasando, pero la abuela quiso cerciorarse una vez que salió sola. Ella fue directo a ver a su madre, a mi bisabuela, en una de las colonias del centro de la ciudad, y ella le confirmó lo que ya todos pensaban. Una bruja estaba chupando a su bebé y estaba muy cerca de terminar de extraer lo último de vida que le restaba. Era importante que hicieran algo de inmediato, y así fue que esa misma noche los abuelos se prepararon para actuar. La bisabuela se quedó con ellos y una vez que llegó la oscuridad, pusieron unas tijeras abiertas debajo de la cuna de mi tío. La bisabuela se preparó con un lazo mojado en agua bendita y apagaron las luces, fingiendo estar dormidos como cualquier otra noche. Pasaron un par de horas cuando todos se comenzaron a sentir muy cansados. Los ojos se les cerraron por el sueño y pronto la bisabuela remojó un paño con el agua bendita y lo pasó sobre sus ojos y los de su hija para mantenerse despiertas. Pero antes de que pudieran hacer lo mismo con el abuelo, este había caído dormido. De pronto, escucharon ruidos en el techo, como de alguien caminando. La bisabuela le hizo una señal discreta a mi abuela para que permanecieran tranquilas. Con apenas el poco brillo de la luna que se colaba por la ventana, ambas mujeres vieron descender desde el techo sobre la cuna del niño una especie de hilo de plata que se agitaba como buscando algo, pero esta vez parecía no encontrarlo.
Antes de que cualquier otra cosa pasara, la bisabuela sacó de su mandil un segundo par de tijeras y rápidamente, sin titubear, dio un corte a aquel hilo. Al momento de hacerlo, un horrible grito de dolor se escuchó afuera. Pronto, mi abuela corrió a cargar a mi tío mientras la bisabuela tomó su lazo y lo empezó a anudar, al tiempo que recitaba un Padre Nuestro y un credo. Aquellos gritos horribles continuaron y, tan pronto el lazo de la abuela quedó anudado por completo, ambas salieron al patio para asombrarse al encontrar a una mujer parada en el techo, retorciéndose de dolor. La bisabuela le gritó que dejara a su nieto en paz, que se largara de ahí, le dijo que consagraba a su nieto Ramiro con Dios y que por eso aquella horrible bruja no podría hacer nada. Y utilizando el agua bendita, comenzó a hacer cruces sobre el bebé, que comenzó a sonreír tranquilo, mientras aquella mujer seguía gritando horriblemente. La bisabuela desató el cordón y aquella mujer salió huyendo de ahí, lanzándose sobre ellas, dando un enorme salto hasta la casa de enfrente y luego brincando entre los techos de las demás casas hasta que se perdió en la oscuridad de la noche. La mujer era espantosa, tenía solo unos mechones de pelo y su rostro era pálido, de su boca emanaba un olor repulsivo y tenía unos colmillos enormes que sobresalían de sus resecos labios. Pero a pesar de eso, fue justo cuando atravesó sobre mi abuela que ella creyó reconocerla. Aquella mujer prácticamente volando sobre sus cabezas era doña Ramona, claro, con un aspecto muy diferente y desmejorado, nada que ver con cómo se veía normalmente. Ella era una vecina que vivía al lado opuesto de la calle y que había sido muy amable con mi abuela, estando muy al pendiente de su embarazo y del bebé. Era ella, no cabía dudas, se veía muy diferente de cómo la veía en el día, pero era ella. Tampoco volvieron a dormir, pero esta vez por la adrenalina que les había dejado la situación y por cuidar el bienestar del bebé. Ramiro, a partir de ese momento, volvió a ser un bebé con un semblante muy sano y alegre. En el día, la bisabuela fue directo a enfrentar a aquella mujer para decirle que no se volviera a meter con su familia. Sin embargo, no pudo encontrarla, nadie sabe cómo, pero su casa estaba vacía, como si nadie hubiera vivido ahí por un tiempo, y de aquella mujer nunca más se volvió a saber nada, era como si hubiera desaparecido. Era obvio que aquella mujer sabía que la habían reconocido y no se iba a arriesgar a que la lincharan o algo peor. La abuela era muy específica en describirla, medía alrededor de 1,60 m de estatura, piel blanca tal vez demasiado, y con el cabello negro. Además, tenía unos brazos y manos largos y huesudos que parecían no armonizar con la complexión media de su cuerpo. ¿Por qué nos daba ella tantos detalles sobre esa mujer que parecían innecesarios? Aunque ahora creo que era para que estuviéramos atentos por si nos volvía a visitar. A la abuela en la casa, únicamente nos encontrábamos mi hermana mayor, mi sobrino de apenas 6 meses de edad y yo. Esa noche, mi hermana se retiró a dormir. Apenas terminamos de cenar, se levantó ya que se sentía muy cansada. Las noches anteriores habían sido difíciles para ella y para mí, ya que mi sobrino despertaba de madrugada llorando sin razón. A pesar del cansancio, yo tenía que volver a desvelarme, ya que planeaba adelantar mis tareas. Sin embargo, solo pude hacerlo por un par de horas hasta que se fue la luz. Abandoné entonces mi idea de hacer cualquier cosa y me acosté a dormir. Por razones desconocidas, no pude llegar a conciliar el sueño, casi por 1 hora, en la que di varias vueltas en la cama intentando lograr quedarme dormida. Pero justo cuando estaba a punto de dormir, fue que escuché la campana en la puerta de la entrada. Hacía un par de años, por un desperfecto, nos habíamos quedado sin timbre y mi papá había improvisado una cuerda con una cadena que la gente jalaba para hacernos saber que estaba afuera. Aunque ya eran casi las 2 de la mañana, era muy raro que alguien llamara a esa hora sin hacer demasiado ruido. Me asomé discretamente por mi ventana, casi sin mover la cortina, y fue entonces que la vi. Desde la ventana de mi cuarto, pude ver en la reja de entrada a una mujer madura con el cabello largo y negro. Parecía estar sujetando los barrotes de mi puerta mientras movía la cabeza con un gesto extraño, como olfateando, como buscando algo.
Intenté reconocer de quién se trataba, pero era evidente que yo no la había visto nunca. Sin embargo, mi cerebro de inmediato pensó en aquella vecina de las historias de mi abuela. Pronto, y sin saber cómo, aquella mujer abrió la puerta y entró a mi patio, dando pasos sumamente lentos y cuidadosos, como si estuviera evitando que alguien la escuchara. Yo miraba con horror desde mi ventana, y fue entonces que observé a aquella anciana acercarse a la puerta principal. En ese momento, el terror se apoderó de mí, pensando que iba a intentar entrar, que iba a intentar abrir la puerta. No sabía si gritarle a mi hermana, correr, despertarla o tal vez hacer algún ruido para ahuyentar a esa señora. Por alguna razón, lo único que hice fue quedarme petrificada, contemplando. Fue entonces que aquella mujer no solo no abrió la puerta, sino que de alguna forma comenzó a trepar las paredes de mi casa, sosteniéndose con unas manos largas y muy delgadas. La vi trepar hasta que llegó a subirse al techo. Después de que la perdí de vista, claramente daba unos pasos muy fuertes en el techo. Así que los comencé a seguir, iban en dirección de la habitación de mi hermana, la habitación donde estaba el bebé. No sabía qué hacer, me puse muy nerviosa y, recordando las enseñanzas de mi abuela, antes de entrar al cuarto con mi hermana y con mi sobrino, regresé corriendo al mío para tomar unas tijeras que tenía en mi escritorio, pensando en que debía ponerlas abiertas bajo la cuna del bebé. Me moví rápido, pero intenté hacer el menor ruido posible. Con las tijeras una vez en mi mano, me dirigí de nuevo al cuarto de mi hermana. Lo abrí lentamente, al mismo tiempo que el bebé comenzaba a llorar, como las otras noches. El cuarto estaba oscuro y, a pesar del llanto de mi sobrino, mi hermana parecía estar profundamente dormida. Me dirigía a tomar al bebé de su cuna, pero justo antes de levantarlo, con la poca luz de la luna que se colaba por la ventana, noté algo peculiar justo por encima de la cama de mi sobrino. Colgaba una especie de hilo delgado plateado que, al momento que yo iba a alzar al niño, brilló frente a mis ojos. Fue en ese instante que saqué de mi bolsillo las tijeras, las acomodé en mi mano derecha y di un corte preciso y veloz. Al momento de hacerlo, mi hermana despertó con un sobresalto mientras yo levantaba al bebé y un grito horrible se escuchaba afuera. Tomé a mi hermana del brazo y la hice correr a mi cuarto, donde aventé las tijeras debajo de mi cama, para subirnos los tres ahí, mientras lo que sea que estuviera allá afuera parecía gritar y golpear enojada en el techo. Eran unos gritos horribles, llenos de dolor y furia. Aquello duró apenas unos cuantos minutos, o tal vez segundos, y luego se detuvo. Recuerdo que mi hermana abrazaba a su hijo y yo me levanté de la cama para asomarme por la ventana y casi podría decir que pude ver a aquella mujer alejarse, dando la vuelta a la esquina. Mi hermana estaba muy asustada después de contarle todo. Ambas meditamos un poco si llamarles a mis padres en ese momento o hasta la mañana siguiente. Decidimos no hacerlo en aquel instante, y la verdad es que pensábamos tal vez no hacerlo hasta que volvieran. Creíamos que no era lo mejor perturbar sus vacaciones estando ellos tan lejos. Además, según sabíamos o entendíamos, ya habíamos asustado por completo aquel mal, pues la abuela nos había contado que ella y la bisabuela habían detenido a esa bruja de esa manera. Aunque justamente ese recuerdo me hizo comenzar a cuestionarme quién era aquella mujer, si era una vecina o algo así. Mi abuela nos había contado que ella y la bisabuela habían detenido a esa bruja de esa manera. Aunque justamente ese recuerdo me hizo comenzar a cuestionarme quién era aquella mujer, si era una vecina o algo así. Ya habían ido a visitar al bebé varias veces, y era por eso que el bebé había estado tan inquieto. La verdad, yo no logré reconocerla, a pesar de que hice el intento por encontrar parecido con alguna de las ancianas que vivían cerca de mi casa. Le dije a mi hermana lo que pensaba, y ella me dijo que lo mejor era tranquilizarnos y no darle más vueltas al tema. Por supuesto, aunque nos quedamos más tranquilas, no pudimos volver a conciliar el sueño de inmediato. Ya había pasado casi una hora cuando sonó el teléfono.
El identificador de llamadas mostraba el número de la casa de mi abuela, por lo que contesté muy asustada, esperando que no fueran malas noticias. Al otro lado de la bocina estaba mi mamá, que sonaba adormilada y algo fastidiada. Me dijo que mi abuela insistía en que debía hablar con nosotros en ese momento, porque había tenido un sueño muy feo, una pesadilla. Le dije a mi mamá que no se preocupara, que me comunicara con ella. La abuela, después de saludarme y asegurarse de que estábamos bien, me dijo que había soñado con la bruja, con aquella antigua vecina que se había querido robar a su hijo en el pasado. Dijo que la soñó allá en su casa, que había ido a visitarla y que le decía que ella no podría impedir ahora que viniera por su nuevo bebé. Después, de alguna forma, la veía rondando las afueras de nuestra casa, que la había visto trepar al techo y desdoblar su lengua gigante para alcanzar al bebé. La abuela estaba muy asustada, pero no podía despertar. De repente, vio a aquella mujer lamentándose, sangrando de la boca y desvanecerse. Fue entonces que pudo abrir los ojos y se dirigió rápidamente a levantar a mi madre para que nos llamara por teléfono. Aunque mis padres querían disuadirla, ella no parecía querer rendirse, y por eso terminaron marcándonos. Yo estaba muy asustada porque me parecía muy raro que justamente mi abuela hubiera soñado eso y que lo hubiéramos vivido con el bebé. Aunque claro, no quería asustarla más, y le dije que todo estaba bien, que no había pasado nada raro con el bebé y que nosotros no habíamos visto absolutamente nada. Entonces, escuché a la abuela suspirar aliviada, y después de darme su bendición por el teléfono, ambas colgamos. Intentamos dormir, pero entonces algo volvió a tocar la campana de la puerta, y cuando abrimos, no vimos a nadie. Pero estoy segura de que esa bruja había sido quien había tocado porque en la puerta de la casa había escrito malditas con sangre. Claro que nos asustamos mucho y pedimos mucho a Dios para que esa horrible mujer nos dejara en paz porque, por lo visto, aún tenía fuerzas y era probable que quisiera intentar robar a mi sobrino. Así que, cuando volvimos a la cama, nos dimos cuenta de algo horrible, y era que el bebé no estaba donde lo habíamos dejado, y las tijeras que habíamos puesto bajo la almohada estaban tiradas en el piso. Entonces, mi hermana dio un grito de horror y comenzó a llorar, ando por su bebé. Yo estaba en shock, pero no podía quedarme así. Debía ser fuerte y buscar a mi sobrino, porque era un hecho que esa horrible mujer se lo llevaría para siempre. Entonces, sin saber qué hacer, llamé a la abuela. Mi madre me regañó por despertarlos de nuevo, pero no me importó, y le dije que necesitaba hablar con la abuela. Pocos segundos después, escuché la voz de la abuela preguntándome si todo estaba bien, a lo que le respondí que no, que aquella mujer se había llevado a mi sobrino. La abuela soltó un grito y me dijo que debía estar tranquila, que lo que debía hacer era un círculo con sal en el piso y ahí poner sangre de esa horrible bruja, además de agua bendita, algo que agradecí porque por suerte había en casa. Ella me dijo que rezaría por el bebé desde allá. Le hice caso, la verdad, sin mucha fe y con lágrimas en los ojos. Un rato después, escuchamos gritos horribles, y era la bruja quien estaba retorciéndose de dolor dentro del círculo. El bebé estaba en el piso y la anciana tirada. Llamé a la abuela y le dije que ya la tenía. Ella me dijo que simplemente abriera la puerta para que se largara y que no le quedarían ganas de volver. Ahí, el bebé estaba lleno de rasguños, pero estaba bien. Agradecimos mucho a la abuela y a Dios por quitarnos a esa horrible mujer. Después de eso, jamás volvimos a verla. Aunque siendo sincera, ahora vivo con miedo porque mi hijo está a punto de nacer y es probable que vuelva a vengarse. Aunque claro, yo ya sé qué hacer si eso pasa. En fin, durante los años siguientes, la abuela siguió muy al pendiente del bebé de mi hermana. Hace unos meses, apenas estaba al pendiente de mi embarazo, pero tiene un mes que falleció y aún así no abandonó su tarea con mi sobrino. Dice que a veces veía a la abuela parada en el patio mientras jugaba, en otras ocasiones, decía que venía a verlo mientras dormía y que a veces lo despertaba para abrazarlo. A nosotros nos gusta creer que la abuela está aún aquí, cuidándonos, y la verdad,
Eso espero, ya que estoy a punto de dar a luz a mi primer hijo y, si aquella cosa, aquella mujer, decide venir a chuparlo también, espero que mi abuela también me ayude a enfrentarla esta vez. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo.